Agradecemos infinitamente por todas las cosas que tú nos das, porque tú creaste el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y aunque sabemos, Señor, que tu trascendencia rebasa a este santuario, sabemos que somos templo del Espíritu Santo y rogamos por los méritos de Cristo que puedas iluminar nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos poner por práctica aquello que escuchemos el día de hoy a través de tu santa palabra, Señor. A ti te alabamos, a ti te adoramos, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, y exaltamos también a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre rogamos que tú bendigas esta sesión. Amén. Como saben, estamos reflexionando sobre diferentes pasajes en el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan tiene como propósito que a través de nuestra lectura podamos experimentar la vida eterna, la cual experimentamos, según Juan 3:16, cuando ponemos toda nuestra fe en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero otra característica que tiene este Evangelio es que nos presenta a Jesucristo como la verdad y en consecuencia nos define constantemente lo que es verdadero de lo que es falso. Se hace ese contraste por implicación. En el capítulo 1, por ejemplo, se dice que Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Y de ahí en adelante se presenta la verdad en todas las áreas de la vida cristiana y en todas las áreas que competen al reino de Dios. La primera declaración sobre aquello que es verdadero, en referencia al individuo, es en Juan capítulo 1, cuando se dijo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño», poniendo en claro que si Natanael era un verdadero israelita, muchos eran falsos israelitas. Después, en la charla con la mujer samaritana, se trata el asunto de un verdadero adorador, ¿recuerdan? Lo cual también implica que tanto samaritanos como judíos, muchos de ellos eran falsos adoradores. Pero llegando al capítulo 8, versículo 31 al 33, tenemos un tercer énfasis sobre el individuo que genuinamente ha llegado a la fe. Capítulo 8, versículo 31 al 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Le respondieron: «Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?» Y entonces, si ya se nos habló de un verdadero israelita, y si ya se nos habló de un verdadero adorador, el énfasis de este pasaje tiene que ver con los aspectos de un verdadero discípulo. ¿Sí lo notan? Aspectos de un verdadero discípulo. Todos nosotros aquí reunidos no tenemos ningún otro interés excepto ser discípulos fieles, genuinos
de Cristo Jesús. Y para iniciar con esta lección, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es un alumno y lo que es un discípulo, entre lo que es un profesor y lo que es un maestro, porque hay una diferencia abismal entre estos conceptos. Cuando hablamos de un profesor, estamos hablando de una persona que sirve como el medio de información para un grupo de alumnos. No hay ninguna responsabilidad excepto transmitir información, nada más. Pero cuando hablamos de un maestro, hablamos de alguien que está comprometido no solamente a transmitir información, sino también a transmitir un ejemplo de vida que pueda arrastrar a sus discípulos. Hace unos minutos me pidieron que instruyera a Saomi con las cuestiones de la guitarra. Bueno, en la antigüedad, cuando un guitarrista o un músico quería aprender a tocar un instrumento en particular, buscaba un maestro al cual no solamente le pedía clases, sino que le rogaba que por favor pudiera vivir con él por un tiempo, ya que la única forma de poder comprender la técnica de la guitarra y poder llegar a un nivel de interpretación majestuoso era teniendo una relación continua con el maestro. Es por eso que en Juan capítulo 1, si recordarán que los primeros discípulos, cuando ven al Señor Jesús, le hacen una pregunta. Le dicen: Rabí, ¿dónde moras? ¿Se acuerdan? Porque ellos están entendiendo la magnitud de quién es este rabino, de quién es este judío. Es un raboni, es un maestro. Y como maestro tenemos la obligación de acercarnos a él y buscar una intimidad familiar, maestro-discípulo, para que podamos ser afectados para bien a través de su enseñanza y a través de su ejemplo. Y entonces nosotros no somos alumnos de Cristo, somos discípulos del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no es un profesor, el Señor Jesucristo es nuestro maestro. Por eso en algunas enseñanzas encontramos al Señor diciendo, porque ejemplo os he dejado. Por eso Pedro dirá que Él es nuestro ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y entonces en el capítulo 8 de Juan, del versículo 31 al versículo 33, se habla de un verdadero discípulo, destacando aquellos aspectos que deben caracterizar o que deben estar desarrollados en la vida de todo aquel que se proclama discípulo de Cristo, un verdadero discípulo. Leamos de nuevo, por favor, el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es el primer elemento o el primer aspecto que debe caracterizar a un verdadero discípulo del Señor, según lo que acabamos de leer? El hermano dice creer en Él, y en ese orden es que se desarrolla un verdadero discípulo. Si notan en el verso 31 cómo inicia: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Hubo un grupo de judíos que ya había experimentado la fe en Cristo, que ya habían experimentado lo que se conoce como la fe mesiánica, la fe en el Nazareno como el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no basta creer para ser un verdadero discípulo. ¿Estamos de acuerdo con eso? No basta con tener una fe genuina para ya ser llamados verdaderos discípulos. Porque hay personas que genuinamente son de Cristo, que genuinamente han creído en Él,
pero su estilo de vida, sus acciones, no son propiamente las de un verdadero discípulo. Ser un verdadero discípulo es el anhelo, es, digamos, la plenitud del desarrollo de todo aquel que ha creído. Pero el primer aspecto es ese precisamente, una fe en Cristo como el Hijo de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Hay personas que se pueden aferrar a estudiar la Biblia, a interpretar algunos pasajes, a querer actuar como un creyente, como un discípulo, pero si primero no nace de nuevo, se va a ver frustrado, se va a ver imposibilitado, porque ninguna persona puede encajar en los parámetros de Cristo si primero no experimenta la fe. ¿Recuerdan lo que se le dijo a Nicodemo? Es necesario que nazcas de nuevo. Y es por eso que hay familiares, amigos, hermanos que conforman el cuerpo de Cristo y que asisten, pero que muchas veces sus vidas no se conforman a los parámetros de Cristo porque muy probablemente, y no lo podemos asegurar porque no somos Dios, pero que muy probablemente no han experimentado una fe genuina. El apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, ¿se acuerdan que los corintios tenían muchos problemas? Pablo les dice, es necesario que entre ustedes existan las divisiones. Y Pablo clasifica a la iglesia de Corinto en 3 secciones: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. ¿Se acuerdan? El natural, evidentemente, es el hombre animal, el hombre que no ha experimentado un cambio en su naturaleza, un hombre común, un hombre sin el espíritu, y que no puede discernir las cosas de Dios porque para él son una locura. Obviamente que si no ha creído en Cristo y no ha nacido de nuevo, pues mucho menos puede ser un verdadero discípulo. Y también Pablo habla de un hombre espiritual, que es el creyente maduro, el discípulo modelo, el discípulo que todos debemos anhelar. Y se nos habla también del carnal, a los cuales le llama niños en Cristo, creyentes inmaduros. Pero el punto de partida para ser un genuino discípulo es la fe en Cristo Jesús. Es lo que dice el verso 31. Sigue diciendo el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El segundo elemento de un verdadero discípulo es que ese hombre o esa mujer, esa persona, permanece en las palabras de Jesucristo. Acuérdense que Pablo le dice a Timoteo este mismo principio: si alguno no se conforma ¿a qué? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, esa persona está envanecida, nada sabe, etcétera, etcétera. Y entonces el segundo elemento es la permanencia en la palabra de Cristo. Muchas veces somos cristianos o nos consideramos creyentes o discípulos en este caso, pero nos cuesta mucho moldearnos a los preceptos de nuestro Señor Jesucristo, a la enseñanza de Cristo Jesús que conforma el nuevo pacto. Y entonces, para ser un verdadero discípulo es necesario permanecer en su palabra. Noten una experiencia en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6. En el capítulo 6 tenemos un milagro sorprendente. El Señor multiplicó los alimentos, ¿recuerdan? Y la multitud quedó maravillada. Sin embargo, el Señor cruzó el lago y la multitud se escandalizó porque se les había escapado su proveedor. Entonces van en busca de Él. En el capítulo 6, versículo 25, y cuando le encuentran, le hacen una pregunta: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo:
de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Seguían a Cristo en teoría, sí o no? En teoría sí. Pero la razón por la cual estos discípulos seguían a Cristo era por la comida, la búsqueda del bienestar físico, la búsqueda del bienestar material, que precisamente el Señor lo suplió, pero que no debe ser el centro de nuestra atención, porque Cristo les dio comida, pero Satanás también ofrece pan, ¿o no? En la tentación es lo que le ofreció al Señor: di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces hay personas que se consideran discípulos del Señor, pero el centro no es la palabra de Cristo, sino la búsqueda del bienestar material, la búsqueda del bienestar emocional, entre otras cosas. Y precisamente lo que se conoce como el Evangelio de la prosperidad es lo que le ofrece al ser humano. Las mismas cosas que ofrece Satanás y las mismas cosas que anhela el ser humano en su naturaleza perversa es lo que ofrecen aquellos predicadores o aquellas iglesias que no tienen su atención en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cosas como yo vi, yo soñé, yo decreto tu prosperidad, yo decreto tu riqueza, el Señor va a restaurar tu vida emocional, entre otras cosas, suenan bonitas. Pero entendamos, mis hermanos, que el centro de nuestra atención, si somos verdaderos discípulos, debe ser la palabra de Cristo. Veamos cómo marcha la historia. El Señor les da un sermón magistral de la verdadera necesidad que existe en el hombre. En el verso 27 les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. No se preocupen o no se esfuercen por adquirir el alimento físico, porque eso perece. Esfuércense por adquirir el alimento espiritual, el cual les puede dar el Hijo del Hombre, yo, el Cristo, porque a mí me señaló Dios el Padre, es lo que está diciendo. Verso 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, ¿cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Y regresamos al primer aspecto, la fe. El punto de partida es la fe. Acuérdense, mis hermanos, que el hombre no es salvo por el arrepentimiento. Cuando hablamos de los textos que se dedican a tratar el asunto de la justificación, nunca vamos a ver a Pablo o algún otro apóstol diciendo que somos justificados por medio del arrepentimiento, ¿o sí? Somos justificados por medio de la fe. Y la fe, de manera instantánea, produce un cambio de mentalidad. Pero el medio es la fe en Cristo. Y entonces esa es la gran obra de Dios, que creamos en el que Él ha enviado. Pero sigue el sermón, versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Era justo pedir una señal, sí o no? ¿Cómo ven? ¿Era justo pedir una señal, sí o no? Sabemos que Cristo le llama a esa generación perversa porque siempre buscaban señales. Pero desde una perspectiva de lo que es justo, sí era justo pedir una señal. Pero ¿no ya se las había dado el Señor cuando les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré? Que es la señal del Cristo, su sacrificio, su cuerpo destruido y su resurrección, el templo restaurado. Pero ellos siguen pidiendo una señal. Ellos no entienden lo que el Señor les había dicho ya en el capítulo 2. Y entonces, en el versículo 31, le ponen un ejemplo de qué tipo de señales ellos esperan. Mira, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito:
pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Recordando, hermanos, que todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, eran una sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo apunta al Mesías. Ese maná que se le dio a los israelitas para su sustento era simplemente un preámbulo o una sombra de lo que sería el verdadero pan, nuestro Señor Jesucristo. Total que el sermón se extiende, y en el capítulo 6, verso 60, quiero que noten cómo Juan le llama a esta agrupación de miles. ¿Cómo les llama? En el verso 60, discípulos. Pero hay que hacer una distinción en el Evangelio de Juan cuando hablamos de israelitas, adoradores y discípulos, porque Juan siempre los va a distinguir como discípulos o verdaderos discípulos, israelitas o verdaderos israelitas, adoradores o verdaderos adoradores. Y entonces pueden ser discípulos desde una perspectiva, pero en la perspectiva de Cristo no son discípulos, no son verdaderos discípulos. ¿Por qué? Al oírlas, ¿al oír qué? La palabra de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Quiero que noten, hermanos, que lo que caracteriza o que lo que hace diferente a un discípulo de un verdadero discípulo es la recepción que se tiene hacia la palabra de Cristo. ¿Se entiende eso? Esa es la mayor expresión de un verdadero discípulo. No el que cante con pasión, no el que predique con pasión, no el que asista a la iglesia constantemente, sino la recepción que tiene a la palabra del Señor. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el Señor fue muy duro: por eso no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no sois de Dios. Entendamos entonces que esa expresión que tenemos aquí está poniendo de manifiesto que ellos no son verdaderos discípulos. ¿Qué es lo que lo trae a usted a la congregación? ¿Qué es lo que lo impulsa a predicar en las calles? ¿Qué es lo que lo impulsa a convivir con cristianos? ¿Qué es lo que lo motiva a participar en algún ministerio? Tiene que ser la palabra de Cristo. Yo recuerdo que en mi juventud hacían campamentos y nunca me atrajo mucho asistir a los campamentos, pero cuando llegamos a ir, habíamos 2 o 3 jóvenes, que hoy somos todos ministros de la palabra, que preferíamos quedarnos con los pastores a platicar que subir a la montaña a jugar con los demás jóvenes, porque yo sabía que toda cuestión dentro o fuera de la iglesia tenía que tener como centro las sagradas escrituras. Y ese debe ser el anhelo de todo creyente genuino, poner toda su atención a la palabra del Señor. Es increíble cómo la gente a veces sale de la iglesia muy gozosa porque los cantos estuvieron bonitos, porque las alabanzas estuvieron hermosas, pero a veces se les pregunta: hermanos, ¿y de qué trató el tema? Y muchas veces dicen: pues la verdad no sé, hermano, pero yo salí edificado, yo salí diferente, me gustaron mucho los cantos, conviví con los hermanos. Pero recordemos, hermanos, que de nada sirve eso si no tenemos la palabra de Cristo como nuestra mayor necesidad, como el centro de nuestra vida. Versículo 62. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Se dan cuenta cómo la fe está ligada
a la recepción de la palabra. Cuando hay una fe genuina, por naturaleza tiene que haber una atención a la palabra de Cristo. Y cuando la atención a la palabra no existe, es muy probable que no exista tampoco la fe. Y en el versículo 64, el Señor les dice: hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede creer en mí. Esa es la figura desmaquillada. Ninguno puede venir a mí significa ninguno puede creer en mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sí recuerdan cuando se le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre? Lo cual significa que la fe es un regalo de Dios. Verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Permanecieron en su palabra? No. Lo cual indica que no eran verdaderos discípulos. Verso 67. El Señor fue muy claro con los que se quedaron, que por lo que leemos fueron únicamente los 12. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Mis hermanos, era una multitud de 5,000, sin contar mujeres y niños. En una encuesta, probablemente hubiéramos pensado que la mitad eran creyentes y la mitad no. Pero ¿cuántos de esos miles eran genuinos discípulos de Cristo? 12. Y aún sabemos que entre los 12 había uno que no era del Señor. Pero el Señor no estaba muy interesado en las multitudes. Y nosotros tampoco debemos medir el éxito por la multitud que tiene una congregación. Y el Señor se voltea y les dice: ¿se quieren ir también acaso ustedes? Le respondió Simón Pedro en nombre de todos: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Probablemente Pedro tenía más defectos que usted. Probablemente Pedro era más iracundo, más grosero, más impulsivo y más inestable que usted y que yo. Pero podemos percatarnos en este pasaje que Pedro era un verdadero discípulo, ¿sí o no? A pesar de sus errores. Ser un verdadero discípulo no significa ser perfecto. Significa que a pesar de nuestras carencias, la palabra de Cristo siempre es nuestro centro de atención y permanecemos fieles por la palabra de Cristo, no por otra circunstancia. Entonces, queda claro que el segundo elemento o el segundo aspecto de un verdadero adorador es la permanencia en la palabra. Seguimos leyendo Juan 8, por favor. Leemos el versículo 31 desde el principio. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál sería el tercer elemento de un verdadero discípulo? ¿Alguien? ¿Cuál sería el tercer aspecto, el tercer elemento? Ya dijimos que es la fe. Ya dijimos que es la permanencia en la palabra. ¿Cuál sería el tercer aspecto de un verdadero discípulo? El conocimiento de la verdad. Pero entiendas, hermanos, que cuando hablamos de conocimiento, en este contexto, no estamos hablando de adquirir información. No te preocupes, corazón, no es tan ruidoso. No molesta, ¿verdad? ¿El ruidito? Ok, seguimos así. Cuando hablamos de conocimiento en este contexto, no estamos hablando de un aprendizaje intelectual, de que yo ya conozco la palabra. Porque hay personas que yo me he encontrado en la calle, en el mercado, en cualquier lugar, y me dicen: pues mira, yo desde chiquito conozco la palabra, yo desde chiquito conozco la doctrina. No estamos hablando de ese tipo de conocimiento.
Estamos hablando del conocimiento de la verdad en un concepto más amplio, en un concepto que tiene que ver con la intimidad, que tiene que ver con la experiencia personal, interna, con la verdad. ¿Se entiende? Como cuando se dice que Adán conoció a su mujer. Estamos hablando de una intimidad, ¿no? En este caso, conocer la verdad es tener una experiencia personal, íntima, con la verdad. Pero la verdad, hermanos, tampoco es un concepto. La verdad debemos entender que a la luz del Evangelio de Juan, la verdad es una persona. La verdad entonces no es algo, la verdad es alguien, y es Jesucristo. El Señor le dijo por allá a uno de sus discípulos: yo soy el camino y la verdad. Y entonces, en ese sentido, toda verdad la encontramos en Cristo Jesús. Yo he hecho un fuerte énfasis, tanto en la iglesia como en el seminario, de que la regla de interpretación más olvidada y sin embargo más importante es partir siempre, en cualquier cuestión, de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende? Hoy día estamos plagados de muchas posturas, de muchas doctrinas, de muchos puntos de vista. Y sí hay pasajes que son complejos a la hora de interpretar. El apóstol Pedro reconoce la complejidad de Pablo. ¿Se acuerdan en su segunda carta cómo dijo? Los cuales son complejos de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Sin embargo, para tener una seguridad plena de todas las cosas, la pregunta sería: ¿Cristo nos explicó todo lo suficiente para nuestro conocimiento, sí o no? Y la realidad es que sí. ¿Vamos a vivir en este mundo o vamos a vivir en un mundo celestial? Pues Cristo lo enseñó. En la casa de mi Padre muchas moradas. No dijo habrá, sino hay. ¿Tenemos que ayunar para alcanzar el favor de Dios o no tenemos que ayunar para alcanzar el favor de Dios? Cristo que dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Y dio una explicación detallada sobre lo que era también el ayuno. ¿Cómo debemos orar? Cristo lo explicó. ¿Cómo debemos relacionarnos en el matrimonio, en la familia, con el prójimo? Todo eso el Señor ya lo ha enseñado. Y entonces el tercer elemento es el conocimiento de la verdad a un nivel íntimo, a un nivel personal. Quiero que noten, hermanos, que los judíos, en el verso 33, van a refutar a Cristo lo que Él acaba de enseñarles. Él les dijo: conoceréis la verdad, y como resultado la verdad los hará libres. Pero los judíos responderán así: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Analicemos las palabras de estos judíos. ¿Por qué apelan a Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué dicen somos linaje de Abraham? ¿Alguien? Pensemos un poco en el contexto, hermanos. Después del diluvio, ¿cuál fue el hombre al cual se le reveló Dios después del diluvio? Abraham, ¿no? Hay un pasaje en Oseas y en Miqueas que dice precisamente que a Abraham se le confirmó la verdad. O sea, que cuando ellos dicen linaje de Abraham somos, es como si dijeran: ¿cómo vamos a conocer la verdad si nosotros somos hijos de Abraham, a quien se le reveló la verdad? ¿Se entiende? Ellos están refutando la enseñanza de Cristo en ese sentido. Pero también dicen: y jamás hemos sido esclavos de nadie. A ver, reflexionemos un poquito sobre la historia de los judíos, hermanos. ¿Ellos habían sido esclavos, sí o no? ¿De quién? Primero de los egipcios. Después fueron esclavizados y subyugados por los pueblos de Canaán en tiempos de los jueces. ¿Recuerdan? Tenía que levantarse un libertador porque estaban subyugados. Después los reinos se dividen y en el 605 a.C. el rey Nabucodonosor se lleva cautivo a muchos judíos
y empieza la esclavitud o el cautiverio judío comandado por el imperio babilónico. Después de los babilónicos llega el imperio de los medo-persa, después llegan los griegos, después llegan los romanos, y en tiempos de Cristo, ¿ellos seguían subyugados, sí o no? Pero ¿por qué ellos dicen nunca hemos sido esclavos de nadie? Porque eso está evidenciando que ellos nunca han experimentado la verdad. Y aun cuando estén esclavizados no lo pueden dimensionar, ¿se entiende? Hoy está de moda la cuestión del movimiento LGTB, TT, quién sabe qué más, ¿no? Y lo que proclaman y lo que buscan en teoría es libertad, ¿no? Es libertad. Ellos piensan que buscan libertad, o es lo que proclaman en teoría. Y la gente que se adhiere a este movimiento piensa que está en la lucha por la libertad, como cuando se buscó la libertad de los esclavos en Estados Unidos. Pero no es lo mismo. Realmente cuando un homosexual o una persona que ha modificado su estilo de vida, que ha modificado su biología, sus miembros, se encuentra solo en su cuarto, desnudo, mirándose al espejo, ¿esa persona sabe que está mal o no? ¿Esa persona se siente mal consigo mismo, sí o no? Porque sabe que vive bajo una mentira y sabe que esa mentira lo está esclavizando cada vez más y más. Pero cuando vivimos bajo la mentira es muy astuta porque nos hace pensar que estamos bajo la verdad, cuando realmente estamos bajo una mentira. Y entonces este hombre o esta mujer que han transformado su estilo de vida, su cuerpo, su ontología, salen a las calles y no encuentran gente como ellos, saben que la mentira los está aplastando cada vez más. Así que tienen que unirse a 3, 4, una multitud, caminar por las calles y proclamar que eso es libertad, para que la mentira se pueda cauterizar cada vez más y más en sus conciencias, hasta que llegue el punto en el cual la conciencia se cauterice y ellos no puedan discernir ya entre la verdad y la mentira, porque eso sí puede pasar. Hay personas que tienen una mente cauterizada, sus nervios de conciencia como figura han sido totalmente destruidos y ya no pueden calificar algo como bueno o como malo. O pensemos en el movimiento feminista. ¿Quién es más libre? Está zafando esto ya, ¿verdad? ¿Quién es más libre? ¿Una mujer que se queda en casa, que atiende a sus hijos, que cumple con las labores del hogar, que después hace la comida y se puede sentar a descansar, leer las escrituras, ver televisión, disfrutar a sus hijos? ¿O esa mujer que se para a las 5 de la mañana, hace el desayuno, se arregla, se baña, se va, deja a los niños en la escuela, trabaja, sale a las 6 de la tarde, llega a atender a los hijos, las tareas, la cena y se duerme a la 1 o 12 de la noche? ¿Quién es más libre? Obviamente la mujer que queda en casa y que atiende a sus hijos, su hogar, su esposo. Pero la mujer feminista piensa que es libre cuando realmente está siendo esclavizada por su propia verdad, la cual no es una verdad. Entonces, siempre la verdad y la libertad van de la mano, y siempre la mentira y la esclavitud van de la mano. Veamos por favor el versículo 33. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cristo ni siquiera se refería a cuestiones físicas en cuanto a la esclavitud. Cristo se refería más bien a cuestiones del corazón, a cuestiones del alma, que se reflejan en la práctica, obviamente, que se reflejan en el estilo de vida. Pero el hombre sin Cristo, el hombre que no conoce la verdad, está sumergido totalmente a merced del pecado. Y esto lo vemos desde los primeros pasajes del canon. Y vio Dios que la maldad del corazón del hombre era mucha,
y que su corazón estaba de continuo solamente al mal. El corazón del joven es malo desde su juventud. ¿Podrá el leopardo quitar sus manchas, hermanos? ¿Podrá el etíope mudar el color de su piel? ¿Así podrán los hombres dejar de hacer lo malo, estando habituados a practicarlo? Evidentemente no. El hombre que no conoce la verdad está esclavizado en el pecado. Y en el versículo 35 se usa una metáfora. Cristo dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. Eso es claro, ¿no? En la antigüedad, cuando había esclavos, un esclavo podía estar en la casa trabajando por mucho tiempo, pero nunca iba a heredar esa casa, ¿o sí? No la iba a heredar. El heredero de la casa era el hijo, evidentemente. Versículo 35 dice: el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo, refiriéndose a sí mismo, os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Lo cual nos lleva al cuarto elemento de un verdadero discípulo: una libertad genuina, una libertad verdadera. ¿Somos libres en Cristo para comer lo que sea, hermanos? ¿Sí o no? ¿Se puede echar un hermano los taquitos de moronga el sábado? ¿Sí o no? Algunos dirían: no, es que es un pecado. Mis hermanos, entendamos que si somos libres, todo nos es lícito, todo, pero no todo conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. ¿Puedo yo trabajar donde yo quiera? Sí, pero no todo me es beneficioso. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de la libertad? Porque hay quienes convierten la libertad en libertinaje y hay quienes convierten las normas de Cristo en esclavitud. ¿Se entiende? Por ejemplo, tan fácil como retomar la cuestión del ayuno, que es una práctica habitual en el cristianismo de nuestros días, hermanos, ¿no? Cuando yo practiqué el ayuno estaba convencido que yo tenía que hacerlo para que la gracia de Dios pudiera manifestarse en mi vida. Hubo una ocasión que no comí 3 días, ¿no? Entonces, estábamos muy flacos. Esta camisa ya tiene como 12 años, es de las que ocupábamos, ¿no?, para ayunar. Entonces, cuando empiezo a indagar en la palabra de Dios, yo me empiezo a preguntar: ¿realmente el que yo no coma provoca que la gracia de Dios venga hacia mí? Bueno, ¿qué dijo el Señor con respecto al ayuno, hermanos? Que los que están de bodas no tienen necesidad de ayunar. Pregunta: ¿estamos de bodas o no? Vean lo que dice el texto después. Mientras el esposo esté con nosotros no hay necesidad, en referencia a Cristo. ¿Recuerdan el pasaje? Pero vendrán días en los cuales el esposo les será quitado y entonces tendrán luto, lo cual significa que el ayuno es una expresión de luto. Pregunta: ¿el hijo o el esposo nos fue quitado, sí o no? ¿Pero nos fue devuelto? ¿O nos lo quitaron y ya no regresó? ¿Cómo ven, hermanos? El esposo nos fue quitado en la crucifixión, y en la crucifixión experimentamos luto o no. Claro, pero ¿nos fue devuelto o no? Claro, porque el Señor resucitó y está a la diestra del Padre, por lo cual no hay razón para estar en luto. Debemos estar gozosos, de manera que ni el que come ni el que no come son más o menos para el Señor. Ahora, si algún hermano quiere ayunar, se puede respetar, ¿se entiende? Y se debe respetar. Lo que está mal es obligar o colocar como medio de gracia algo que no puede darnos la gracia. Pensemos en otras cuestiones, como la ley de Moisés. ¿Estamos obligados a dar un diezmo? ¿Cómo ven? ¿Cómo ve, hermano Rosendo? ¿Estamos obligados a dar un diezmo, hermano? ¿O sí? Una cosa es dar, ¿no? La otra cosa es pensar que el diezmo está condicionado
para recibir la bendición de Dios. La pregunta es, mis hermanos, ¿todas estas cosas se ponen como condiciones para recibir bendición o no? ¿Sí o no? O sea, ¿hay quienes ven el ayuno como un trueque con Dios? ¿Sí o no? ¿Hay quienes ven el diezmo como un trueque con Dios? ¿Sí o no? Y entonces la pregunta es, si ya estamos en Cristo, ¿estamos completos o nos falta algo? Entonces, cuando yo digo tienes que ayunar, tienes que diezmar, tienes que vestir así, no tienes que hacer esto acá, tienes que ser constante en esto o en aquello, como medio de gracia, yo estoy diciendo Cristo no es suficiente. Necesitas algo más para recibir bendición. Recuerden que el diezmo sí era una condición para recibir bendición, ¿o no? En el antiguo pacto. Si diezmábamos, se abrían las ventanas de los cielos. En el nuevo pacto no. En el nuevo pacto, Dios no nos dio perdón. Dios no nos dio salvación. Fíjense lo que estoy diciendo. Dios no nos dio misericordia. Dios nos dio ¿a quién? A su Hijo. Y al darnos a su Hijo, nos dio todo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿qué dice? ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Entiéndase que el verdadero discípulo es aquel que vive en una libertad genuina, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne. Termino concluyendo con lo siguiente, hermanos. Con respecto a la libertad, ¿cuál es el eje de nuestra libertad? Es decir, ¿cuál es el parámetro que nos ayuda a saber cómo actuar en las diferentes circunstancias de la vida, a sabiendas de que somos libres? ¿Cuál es? ¿La palabra? ¿Cristo mismo? Está bien, pero ¿están de acuerdo conmigo que hay cuestiones que no vienen en la palabra, como ¿estará mal fumar marihuana, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Estará mal fumar marihuana? Vamos a ser objetivos. ¿Es pecado fumar marihuana? ¿Cómo ven? ¿La Biblia habla de eso? Ni siquiera habla de eso. Y no estoy diciendo que fumen marihuana, ¿no? Porque al rato van a llegar todos fantasiosos. Pero estoy poniendo un ejemplo extremista. ¿Sale? Hay cosas que en la Biblia no son muy específicas, pero hay un eje que nos ayuda a usar nuestra libertad. Y ese eje es el amor en torno o en el ejemplo de Cristo. Por ejemplo, ¿debo comer cerdo? ¿Debo comer moronga? Que me la mencionábamos hace rato. La respuesta es, en teoría sí puedo, pero depende. ¿Y depende de qué? De cómo yo expreso el amor en cada circunstancia. Si a mi hermano Israel le es pecado que yo coma moronga, y si él piensa que eso lo afecta, eso significa que el hermano es débil en la fe, o sea, él siente que Cristo aún no lo ha completado, ¿se entiende? Pero yo debo respetar su debilidad, y por amor a mi hermano no voy a comer ese alimento, que aparte es nocivo, ¿no? Pero no es pecado comerlo. Vamos a pensar en el licor, en el vino. El vino como tal no es un pecado, el Señor lo tomó. Pero si Rosendo piensa que eso es pecado, y por lo general la cultura en la que vivimos ve el vino como un pecado, no, aunque no lo es, entonces en torno al amor yo puedo discernir si lo debo tomar o no lo debo tomar. De manera que es el amor a la luz de Cristo lo que nos permite discernir el cómo conducirnos con la libertad que Cristo ya nos dio. Por eso yo pregunto para concluir, ¿es usted un verdadero discípulo? En primer lugar dijimos que un verdadero discípulo es aquel que ha experimentado la fe en Cristo. En segundo lugar, aquel que ha permanecido y permanece en las palabras del Señor Jesús. En tercer lugar, alguien que ha conocido la verdad a un nivel de experiencia personal, a un nivel de intimidad. Y en cuarto lugar, alguien que es verdaderamente libre. Pero también que tenemos que ejercer la libertad en torno al amor, hermanos. Siempre en torno al amor. ¿Se entiende?
¿Cómo termina esta situación? Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso pone de manifiesto que no eran discípulos. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Por lo que leemos más abajo, su padre era el diablo. 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Pensemos en esa declaración, hermanos. ¿Qué le quisieron decir? Nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Qué le quisieron dar a entender? ¿Perdón? Que él sí era nacido de fornicación. ¿Por qué? Nosotros no nos creemos esa historia, Jesús. Claro, ellos están aludiendo a esa experiencia. Nosotros no nos creemos esa historia de que fuiste concebido por el Espíritu Santo. Tú eres nacido de fornicación. Lo están ofendiendo directamente. Un Padre tenemos que es Dios. Si vuestro Padre fuese Dios, verso 42, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y otra vez regresamos al punto medular. Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Es usted un verdadero discípulo? Cristo no espera de usted otra cosa excepto lo que hoy acabamos de hablar. No importa si usted nació en una familia cristiana, si usted se bautizó, si usted es miembro de una iglesia, Dios espera que usted permanezca en su palabra genuinamente, que experimente la verdad constantemente, porque es una experiencia constante, y que pueda ser libre de toda cuestión práctica en su vida cristiana, que usted experimente la verdadera libertad. Pregunta: ¿podemos estar en la cárcel injustamente como cristianos y ser verdaderamente libres? Claro que sí. Es sorprendente cómo muchas veces los cristianos nos esclavizamos en cuestiones que no deberían esclavizarnos. Aprendamos de Cristo, hermanos, seamos verdaderos discípulos. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu gran amor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas cómo debemos ser verdaderos discípulos. No queremos ser como esa multitud, Señor, que buscaba únicamente la comida, el bienestar emocional y físico, el bienestar material. Queremos ser discípulos que verdaderamente permanezcan en tu palabra. Te pido por mis hermanos, mis hermanas, que hoy aquí están escuchando tu mensaje, y aún por mí, Señor, para que nos transformes y tú puedas guiarnos a ser cada vez más a la imagen de Cristo. Que seamos verdaderos discípulos, que modelemos la imagen de Cristo en nuestras vidas, para que así, Señor, experimentemos cada día la verdad y podamos también manifestar la libertad que solo Cristo nos puede dar. Te rogamos que bendigas las ofrendas y que bendigas lo que resta de este día en Cristo nuestro Señor. Amén.